Sí se puede, Historias del Cambio, explora el cambio social, el poder de la comunidad y el poder de la organización comunitaria. Bienvenidas a nuestro primer episodio del año. Yo soy Carlos Quintero y tengo que ser su anfitrión en este viaje. En este capítulo hablaremos sobre estrategia. Marshall Ganz define la estrategia como obtener los recursos que necesitas para generar el poder que requieres para lograr el cambio que buscas. Para explicarnos este concepto, Marshall Ganz nos cuenta la historia de David y Goliat, que es una historia que es muy famosa desde lo bíblico, pero tiene una base de organización y lecciones de organización muy importantes y muy interesantes. Y la historia se trata de cómo los chiquitos a veces le pueden ganar a los grandotes. No peleando donde los grandes son fuertes, sino ejecutando desde la cabeza y desde el corazón. Marshall, una historia de la que utilizas mucho en tu pedagogía es el tema de David y Goliat. Sí, ¿Nos puedes contar de qué se trata eso y por qué es importante para la organización? sí, porque esta historia se trata de estrategia, realmente. Y muchas culturas tienen una historia de cómo el chico ganó al grande. Pero eso es en nuestra cultura, eso es como básico. Y lo que pasa es que están en conflicto los filisteos y los israelíes. Israelitas. Israelitas y Unos filisteos. filisteos. No es palestino. Filisteos. Ajá. Filisteos, ok. Es que, El conflicto, como ha existido muchos años ahí. uh-huh. Y los filisteos tienen un héroe, un guerrero, muy grande y muy fuerte que se llama Goliat. Y él llega en el frente de la línea y da un reto a los israelitas, que dice, mira, ¿cuál es tu héroe tu guerrero que me enfrenta a mí? Y si él me gana, ya nos han derrotado. Pero si yo le gana, entonces ustedes se han perdido. Y empieza a hacer ese reto día tras día. Y al otro lado, israelitas, es como que todos están mirando a los pies o es que tienen que limpiar su casa o lo que sea, pero no reaccionan, no responden a nada. Y entonces un día, uno que se llama Jesse mandó su hijo, que era, ¿es bodeguero? ¿Cuál es la palabra? Shepherd. Pastor. Pastor, ese es. Que era pastor, no guerrero, para llevar comida a sus hermanos que sí eran guerreros. Y entonces David va y llega y los presenta. Y en eso sale Goliat. Empieza con sus retos. En inglés dice yo mamas, pero no sé cómo decir en español. Son los retos. Los retos. Y David luego dice, no, eso es un insulto. Eso al pueblo de Dios tenemos que responder. Y sus hermanos le dicen, calma, no hagas ruido. No, dice que no tengo que. Y entonces él ignora a sus hermanos y va al rey Saúl y dice, yo estoy listo para pelear a Goliat. Y Saúl le dice, no, pero él ha sido tú eres nomás un joven, él ha sido guerrero desde joven. ¿Cómo lo puedes hacer? No, pero yo sí, yo sí tengo. Ok, entonces dice, bueno, está bien, lo dejo, pero a base de condición. Tienes que tomar mi casco, mi shield, ¿Mi escudo? mi escudo y mi sword, mi Espada. espada.
Y porque vas a necesitar estas weapons, Sí, armas. esas armas, sí, contra ese guerrero. Bueno, David lo acepta y lo pone el casco y todo eso. Resulta que no pueden mover. Son tan pesados que no pueden mover. Y entonces es cuando él piensa, bueno, miró 5 piedras en un lugar ahí, y pensó, bueno, no soy guerrero, pero sí soy pastor. Y como pastor supe defender En mi rebaño. mi rebaño, Rebaño. de proteger mi rebaño de león, de lobo. Y eso, y eso no lo hizo con espada, lo hice con piedrita y como swing shot, no sé cómo decir, Sí, 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 con una resortera. resoltera y piedra. Quizás Goliat es nomás otro lobo, otro león. Entonces se deshizo de todo ese equipo y iba a enfrentarse a Goliat. Y Goliat lo ve y dice, es un muchacho con una stick, ¿cómo se dice? Un palo. Con palo, estoy, ¿cómo decir? Él dice, soy perro, como le manda ese muchachito con palo, y entonces llega la piedra en Goliat y lo mata. Bueno, eso no es una historia de no violencia, pero es historia de estrategia, porque si lo examinas bien, ¿con qué empieza? Empieza con un master plan, empieza con una gran estrategia, empieza con el compromiso de David. Él insiste, ese es malo, y yo me comprometo a encontrarlo. ¿Supo cómo? No, pero sí, empezó con su compromiso. Luego, es natural, el status quo dice que no puedes. O si quieres enfrentarse con él, tienes que usar las mismas armas, porque él tiene esas armas, tú necesitas esas armas, ¿no? Y David lo acepta. Al principio, pero reconoce que no son los suyos, que, que, que recordó que para él esas armas nomás lo estorbaban y supo cómo defenderse, pero con pastor. Y entonces llegó a Goliat, y Goliat, como dijo César Chávez, cuando tienes mucho poder, se hace estúpido. Porque cuando tienes poder militar, político, económico, paras de pensar. Y en eso, en esa arrogancia de poder, David lo mata. So, la lección debe ser claro. Primero, el compromiso importa. Digo, el deseo, el compromiso de hacerlo. De ahí nace buena estrategia. No de evitar, pero de comprometer. Y segundo, uno tiene que mirar a sus propios recursos, no los recursos del otro. Él sabe usarlos mejor que tú. Y eso es, aunque los consejos son mucho. Y entonces te da la ventaja por la sorpresa. Y así es como se convierte recursos que tienes en el poder que necesitas. No haciendo lo que hace el status quo, pero basado en sus propios recursos. En los movimientos sociales siempre están en la posición de David y no de Goliat. Y cuando llega al consejo y dice, ellos tienen dinero, necesitas más dinero, no puedes competir así. Tienes que hallar otros recursos, como de compromiso, de tiempo, de riesgo, de personas, para poder desarrollar una táctica, una estrategia que te sirve. Ok. Y
Hablaste de estrategia y el otro concepto estratégico que usas mucho es el de capacidad estratégica. ¿No? Pensando en cómo los Davids le ganan a los Goliat, hay que ir construyendo esta capacidad estratégica, ¿no? Sí, y se convierte, hay como 3 puntos. Ujú. Uno es reconocer qué tan significante es la motivación. O sea, sin la motivación no hay creatividad. Y ese es un recurso emocional, ese es lo estoy comprometido. Eso es algo muy importante para hacer, porque si uno tiene que estrategiar y no tiene, o sea, no le importa profundamente. Bueno, no vamos a hacer esto no es tan costoso, no lo vamos a hacer. Hay muchos por qué no. Pero sí, y es como artista, la creatividad viene atrás del compromiso. Mm. Entonces, ese es el primer punto. El segundo es que se necesita información que está, como dicen, salient, ¿cómo dice en español? Relevant. Sí, como relevante y disponible, ¿no? Sí, bueno, tienes que tener acceso Mm. a la información que importa. O sea, vamos a desarrollar estrategia y vamos a hacer una estrategia de cómo convencer una cadena de tiendas de hacer algo. Mm. Pero nadie sabe nada de cadena de tiendas. Nadie sabe nada de las personas que tenemos que mover a hacerlo. No va a ser buena estrategia porque no está basado en información concreto, específico de las circunstancias. Y eso cuenta muchísimo. Mm. Y eso es un problema en la estrategia, porque, bueno, como la palabra viene del griego, estrata era nombre para un ejército, o un fil y luego un ejército, strata. Y ¿cómo dicen? El general, General. el general se llamaba strategos Mm. y se subió arriba de una loma a buscar todo y desarrolló una teoría, una hipótesis de cómo ganar la batalla poniendo los soldados así. Y luego los soldados se llamaban tácticas. Y de ahí es donde viene estrategia y táctica. Estrategia, la sobrevista, la teoría, táctica, las acciones. Mm. El problema viene cuando cuando hay nube entre la loma y el fil. Mm. Entonces el de la loma piensa que él sabe todo. Sí, tiene una sobrevista, pero no sabe el contexto. Luego los en el contexto inmediato piensan que ellos saben todo, pero no, porque no ven la sobrevista. Mm. Y realmente estrategia requiere los dos. Por eso la información es muy importante, pero es información, como digo, Sí, relevante. relevante al contexto en Ujú. que estás. Y ese es un problema que organizaciones nacionales que desarrollan estrategia para tal parte y no tienen ninguna información de tal parte. Pero nomás dicen, no, nosotros sabemos, nomás hagan lo que nosotros... Pero ese es un problema, eso no es buena estrategia, porque falta la información que necesita específico. Mm. So, ese es el segundo. O sea, motivación, información como pertinente. Pertinente. Mira. Pertinente. Y el tercero es la capacidad de aprender. No. O sea, una forma de hablar, o sea, de pensar con otros, de cómo... uno tiene que entrarlo como con bastante mente abierta de aprender y de no que estoy fijado en esto y esto y esto. Y en un grupo puede ser muy difícil eso, o puede ser muy rico, porque si tiene diferentes puntos de vista en un grupo, desarrollar estrategia es muy bueno, es más creativo, tiene más información, todo. Pero no si es un ambiente en que cualquier que dice algo lo mata, entonces no. Hay un
proceso de aprendizaje, que es muy importante también. Como David estaba abierto a ver, no, eso no va a estar bien, tengo que hacer esa otra cosa. O sea, en el curso de la batalla aprendió. So, esos tres puntos de motivación, información y aprendizaje son condiciones, yo veo, para desarrollar buena estrategia. Y en falta de estos, no. Alejandra Haas nos habla de la utilidad de construir una agenda simbólica para empujar cambios específicos. Para esto, utiliza los casos de los movimientos feministas y de la diversidad sexual, que ambos han sido muy exitosos en la construcción de este tipo de agendas. También nos habla sobre las consecuencias muy negativas de no tener una estrategia en los movimientos. Sí, yo creo que siempre hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo creo que el llamado a la acción está ahí. Mira, yo he aprendido mucho, por ejemplo, de los movimientos de la diversidad sexual, que son movimientos que han logrado como articular ideas muy concretas, demandas muy específicas, como el tema del matrimonio igualitario. O sea, obviamente nadie en los colectivos LGBT piensa que se circunscriben los derechos de las personas gays y lesbianas o bisexuales a casarse, ¿no? Ni siquiera estoy segura que sea como tan popular casarse, ¿no? Pero lo que encontraron en el matrimonio igualitario es un acto simbólico y real. O sea, sí hay gente que se quiere casar y sí había un problema de discriminación y de acceso a derechos. No es que fuera un invento narrativo, es real. Pero al mismo tiempo, y hubo muchas críticas internas de los propios movimientos donde decían, ¿por qué el matrimonio? ¿Por qué estamos escogiendo esta agenda? ¿Por qué muchos de nosotros no nos queremos casar? Además, la institución matrimonial es heteropatriarcal por definición y no nos late para nada. Pero creo que fue un acierto, y yo aprendí mucho de esa discusión, de que los liderazgos y los colectivos que acompañaron a esos liderazgos supieron ver en el matrimonio igualitario, lo que te digo, una agenda simbólica, muy concreta, muy constructiva, basada en el amor, que finalmente es, o debería ser, un lenguaje universal, ¿no? De consenso universal. Encontraron un vehículo para formular pues sí, una narrativa en torno a una falta de acceso a derechos que, insisto, tiene muchísimas aristas. Tampoco hay trabajo igual, tampoco hay paga igual, tampoco, o sea, hay mil problemas. O sea, la gente no accede a los derechos políticos, no es como que estás viendo muchísimos candidatos LGBT por todos lados. Acaban de asesinar al magistrado electoral, una persona no binaria que se ostentaba como no binaria, y le asesinaron. Entonces es muy, o sea, no quiero decir que la simplificación no tiene sus problemas, pero ciertamente consensar que hay una bandera y un tema para llevar adelante la agenda y ver cómo esa agenda avanza es enormemente gratificante, porque sí avanza, ¿no? Y igual que te puedo decir que la magistrada fue asesinada y la verdad es que es dolorosísimo que eso pase, también es cierto que México es un país donde hay matrimonio igualitario y donde las parejas que quieren adoptar niños pueden adoptar niños, y pues es un avance civilizatorio importantísimo, ¿no? El otro es la marea verde de las mujeres articuladas en torno al aborto en América Latina, ¿no? Pues yo soy de una generación bastante mayor a las chavas que lo organizaron, y la verdad, yo nunca me imaginé que íbamos a ver una expresión en torno a los derechos sexuales y reproductivos de esa magnitud cuando ocurrió. Claramente yo no tenía el pulso social de ese tema en ese momento, ¿no? Pero que las mujeres salieran a decir colectivamente, estoy harta y quiero control sobre mi cuerpo, y exigimos el aborto como una medida que es indispensable para salvar nuestras vidas y para también eliminar la discriminación al fin y al cabo, porque el tema del aborto es un tema de nivel socioeconómico, puro y duro. Pero lograron, por ejemplo, ese, te iba a decir slogan, pero le diría más como un mantra, ¿no? Que es información para elegir y aborto para no morir, ¿no? Que creo que es una expresión como muy condensada.
¿Eso resuelve todos los problemas sexuales y reproductivos de las mujeres? No, la violencia obstétrica no se resuelve, el tema muy controversial de la inseminación artificial, la adopción, o sea, hay 1000 otros temas, las adopciones, etcétera, etcétera, pero al menos en el tema de aborto, hubo un avance también civilizatorio muy importante, ¿no? Entonces, yo lo que veo en los movimientos de gran calado es que cuando tienen la capacidad, y lo dice Marshall, ¿no? En el libro, cuando tienen la capacidad de identificarse como un movimiento que comparte una identidad y que en esa identidad puedes dejar fuera muchísimas diferencias que podemos compartir. O sea, no es que todas las personas LGBT se sientan identificadas entre sí, ni que todas las mujeres que militamos por el aborto nos sintamos identificadas entre nosotras, pero sabemos que compartimos una agenda, una exigencia, y nos alineamos a ciertas estrategias de incidencia, y eso es muy poderoso. Es un poco, no debería ser así, o sea, deberíamos de estar movidos por el hecho de que vale la pena porque es lo correcto, pero creo que también como seres humanos necesitamos reconocer que la frustración puede ser muy destructiva, ¿no? La sensación de que luchas y luchas y peleas y no logras nada. Por eso le doy tanto valor a la estrategia. Es una cosa que a mí me importa mucho, porque siento que lo que desgasta mucho a los movimientos es la falta de estrategia, que se convierte en falta de resultados, que a su vez genera frustración, ¿no? Yo creo que la frustración puede ser una de las cosas más, pues una manzana envenenada para las personas mejor motivadas, más adecuadamente orientadas, pero si no tienen al menos algunos logros, es difícil, ¿no? Mantener el ánimo, y yo creo que la gente más apantallante que he conocido ha logrado superar la frustración, ¿no? O sea, no quiero minimizar ese liderazgo casi heroico, pero lo que quiero decir es que la mayoría de nosotros no somos héroes, somos personas normales que queremos que el mundo esté mejor y necesitamos no estar todo el tiempo frustrados. Entonces yo lo que te diría es, yo creo que mi aportación muy modesta es tratar de ayudar con estrategia y tratar de que la estrategia tenga resultados, porque insisto, que eso hace que podamos seguir adelante. ¿Y qué es la estrategia? Alinear el objetivo con los medios para lograrlo, y también escoger mensaje, escoger interlocutores, escoger socios, coaliciones, con quién te juntas, en qué momento, a quién invitas, ¿no? Y yo en eso creo que quizá una parte importante de lo que yo he aprendido es que siempre hay que invitar, siempre hay que sumar y hay que tratar. Creo que se paga un precio mucho más alto por la desconfianza que por el exceso de confianza. ¿Y sientes que hay un vínculo entre movimientos que son exitosos, que tienen estrategia, y movimientos que fracasan y no la tienen? Creo que necesitaríamos como preguntarle a... Hay muy buenos académicos que han estudiado, yo creo que movimientos sociales, y que lo deben de saber mejor que yo. Pero sí, o sea, yo creo que la estrategia es la base del éxito. No es lo único, porque en la estrategia puedes hacer puedes tener ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos, puntos ciegos, incapacidad de lograr algunas cosas que eran previas a lo que seguía. Pero creo que si tienes una estrategia y compartes la estrategia y eres capaz de organizarte alrededor de una estrategia, sí tienes muchos más chances que si tienes una cosa más desarticulada, ¿no? Y por estrategia no quiero decir como imposición a otros, porque las estrategias son las estrategias también se tienen que construir colectivamente, ¿no? Y justo creo eso, o sea, creo que el riesgo de un liderazgo demasiado poderoso es que puede a veces imponer una estrategia que luego no tenga compromiso de parte de los que integran el movimiento. Entonces creo que una buena dosis de construcción colectiva es indispensable para un movimiento exitoso. Marcelina Bautista nos habla de cómo construyeron una agenda desde lo internacional, y que cómo la estrategia era, a partir de ahí, bajar esta agenda y este cambio
que se logró a nivel internacional, a nivel de muchos países. Detonar un cambio importante a nivel mundial también resultó en un movimiento muy poderoso a nivel de los países y en particular en México. Y de esto nos va a platicar Marcelina. Entonces una compañera de Brasil, que estábamos todas en una reunión, dijo, la única manera que se puede cambiar las leyes en nuestro país es que haya un convenio que obligue a los estados a reformar las leyes, a implementarlos, a buscar la manera como hacer políticas públicas que nos empodere. Y entonces, de ahí nos reunimos con las centrales sindicales regional e internacional. Y nos reunimos en el 2006 en Ámsterdam, centrales sindicales, la OIT, todas las redes de trabajadoras del hogar que existía en el mundo, nos encontramos y volvimos a sacar el tema ahí, ¿no? De decir, sí es cierto, queremos un convenio y no podemos, no sabemos llegar a la OIT, y quien sabe y puede llegar son las centrales sindicales, ¿no? Quienes también son parte de los grupos de trabajadores en la OIT. Y entonces retomaron ese punto, fue que hicieron llegar la agenda de las trabajadoras en la conferencia de la OIT. Y entonces, y dijimos, bueno, va a ser el tema en los 2 siguientes años de la OIT, y entonces hagamos prácticas de cómo vamos a participar en la OIT. Entonces, en el 2009 nos fuimos a la conferencia de la OIT y hicimos una práctica de lobby, incidencia, participación con los empleadores, los trabajadores, el mismo gobierno. Y entonces fue así como empezamos. Y bueno, casualmente yo era la secretaria general de Conlatrao. Me tocó de 2006 a 2012, y entonces me voy en representación de Conlatrao a Ámsterdam, y entonces se crea esa agenda. Entonces yo estoy en medio de esa agenda, venga la OIT, responda el cuestionario, venga la discusión, vaya aquí, allá. Entonces fue un gran aprendizaje para mí, empezar como de arriba para abajo. Entonces, ya que tuve ese todo Como que de lo conocimiento. internacional, ¿no? O sea, Exactamente, porque comienzo la Conlatrao y en México no existía nada. ujú. Y traigo toda esa experiencia, comienzo la OIT y bajo a México para que ahora sí, ¿saben qué? Aquí está el convenio y a empezar, ¿no? Entonces, creo que eso un poco como voy encontrando también estrategias, ¿no? Para las Le campañas. pregunté a Alfonso de casos en los que una comunidad ha sido exitosa en defenderse de alguna amenaza externa. Nos contó de Ixtacamaxtitlán, una comunidad que con gran habilidad e inteligencia le ha dado la vuelta a un desbalance del poder que existe entre ellas y una gran compañía minera. ¿No? Pero regresando a esto que mencionaba hace rato de Ixtacamaxtitlán, ¿no? Ahí hay una empresa minera que se llama Almaden Minerals, que es canadiense, son los cabrones, ¿no? Y eso, como que quieren, o sea, tienen permisos de exploración, encontraron que hay suficiente oro, ¿no? Y estaban ya moviéndose muy agresivamente para tener los permisos de explotación, ¿no? Iban a hacer una mina a cielo abierto, ¿no? Y esto implica que que pulverizan la piedra. No me acuerdo los números exactos, pero es algo así como 0.3 gramos de oro por tonelada de piedra, es lo que encuentran, ¿no? Y como sacan eso, hacen polvo la piedra. Esta piedra pulverizada la meten a tinas muy grandes de agua. Esta agua le ponen, entre otras cosas, cianuro, ¿no? Que separa el oro de la piedra, ¿no? Y después algunos aglomerantes, creo que les llaman, como mercurio y cosas así, que después junta todos esos metales, ¿no? Y
y luego lo pasa como en unas pipas a presión muy alta y se quedan con estos aglomerados de metal que esos ya los derriten y a las diferentes temperaturas sacan los diferentes metales. Chiste es que la comunidad se queda con millones de litros de agua donde es de por sí escasa, ¿no? Contaminada, ¿no? Y con montañas de piedra pulverizada combinada con cianuro, ¿no? Entonces se quedan, sí, es realmente catastrófico los efectos de eso, ¿no? Y bueno, ya sabe, o sea, las mineras han usado muchas diferentes estrategias, ¿no? Desde legales, en una ley que es muy problemática y racista en este país, ¿no? Hasta paramilitares, ¿no? Donde mandan a asesinar personas, grupos organizados, ¿no? Aquí en México matan muchísimos defensores, ¿no? Y esta comunidad, bueno, son varias comunidades porque es toda una región además, porque la mina está en lo alto de un monte y como bien sabemos, el agua nace en las montañas, en la punta de las montañas, ¿no? Y de ahí corre hacia abajo, ¿no? Entonces, no solamente afecta a una mina así, pues, en donde está ese monte, sino toda la gente hacia abajo que va a ser afectada por esa agua que corre o que deja de correr, ¿no? Y aquí parte de la estrategia, ¿no? Para responder al poder moderno, ¿no? Digo, poder tradicional, ha sido pues una estrategia legal, ¿no? Por un lado, echando mano de las pocas herramientas legales que existen, ¿no? Que en este caso fue muy útil creo que es el Acuerdo 69 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que dice que tiene que haber una consulta con los pueblos antes de que se meta un proyecto así, ¿no? Fue organizativa en el sentido de hacer o sea, la mina y la minera pues tiene toda su visión del futuro, toda su historia, ¿no? De qué significa esto y por qué les conviene, ¿no? Está muy comprobado en este país cómo esas historias son mentiras, pues, ¿no? Pero llegan prometiendo carreteras, ¿no? Que les sirve para sacar todo lo que van a sacar, pues, ¿no? Pero escuelas y hospitales y trabajo y demás, ¿no? Y que no va a haber devastación ambiental y demás, ¿no? Y bueno, parte de lo que implicó mucho la organización de las comunidades allá fue poder comunicar qué es lo que realmente pasa, pues, ¿no? Hicieron muchos encuentros en donde vinieron otras comunidades de otras regiones del país en donde ya se instaló una mina y pudieron venir a contar como las consecuencias de eso, ¿no? Me acuerdo en particular unas jovencitas que vinieron a uno de estos encuentros, que venían de una comunidad, creo que era de Carrizalillo en Guerrero, ¿no? Y estas mujeres iban en prepa e hicieron una investigación para su escuela sobre el número de familias que tienen problemas de salud por la mina, ¿no? Y Carrizalillo, estoy casi seguro que era esta comunidad, pero tiene estas montañas de polvo con cianuro en donde te entras a la comunidad y te empieza a picar los ojos, no te puedes rascar, porque si te rascas te haces mini cortadas en donde entra el cianuro y te quedas ciego, entonces te tienes que echar agua así en los ojos, en fin, problemas de respiración, piel y demás. Y no me acuerdo de los números de estas chicas, pero era algo así como 97, 98% de las familias tenían problemas de salud directamente relacionados con la mina, ¿no? Ceguera, cáncer en la piel, deformaciones congénitas de los recién nacidos y un largo etcétera, ¿no? Y entonces, como que, ¿sabes? Como ese son el tipo de estrategias organizativas, ¿no? El proceso legal,
Ahí para hacer el proceso legal, por ejemplo, o sea, hay muchos temas, ¿no? Como la minera dicen, pues ellos ni son indígenas, ¿no? Entonces, no pueden argumentar desde ahí, desde una visión muy racista, lo que implica ser indígena y demás. Y me acuerdo que vino un antropólogo, ¿no? A tener que dictaminar si eran o no, ¿no? Y por qué es importante ese cerro, ¿no? El que está tratando de descubrir en términos simbólicos para la comunidad, ¿no? Y en fin, como todo eso es estrategia, ¿cierto? Le pregunté a Viridiana Ríos sobre qué tipos de movimientos han sido exitosos en México y me dijo que hay 2. Movimientos de base, de carácter laboral especialmente, y movimientos de élite que tienen derecho de picaporte con las autoridades. Hay distintos modelos de cambio en este país, pero yo diría que hay 2 que han sido profundamente exitosos. Uno es la movilización laboral. La organización y movilización, ambas, colectivas. Laborales. Fíjate que nosotros tenemos como que siento que de pronto muy mala prensa hacia los sindicatos y todos piensan que los sindicatos son corruptos. Y en efecto, claro que hay mucha corrupción en los sindicatos, pero la realidad también es que si tú observas en qué trabajan las clases medias de este país, no los ricos, no las clases medias altas, las clases medias de verdad. La gran mayoría de esas clases medias sí trabajan en sectores sindicalizados, por ejemplo, los maestros. Los maestros en México son la clase media, los maestros de escuela pública. Y tienen un sindicato fuerte y se organizaron y impulsan sus demandas laborales y sus agendas y demás. Entonces siento que esa forma de organización en realidad ha sido muy efectiva. No sé, los nuevos sindicatos de la General Motors. O sea, yo sí siento que hay los nuevos sindicatos también de las personas, de los trabajadores por aplicación. Yo no tengo duda de que van a tener éxito, ¿eh? Es cuestión de tiempo. Eso es cuestión de tiempo. Ellos van a ganar. Y los vamos a ver ganar. Mientras muchos no se han organizado, vamos a observar a ese grupo ganar, ¿no? Las trabajadoras del hogar. No tengo duda de que van a ganar. Eventualmente tener una trabajadora del hogar ya debería serlo, pero eventualmente va a ser absolutamente inaceptable tener una trabajadora del hogar sin seguridad social en este país. No tengo duda de que eso va a pasar y proviene de estas organizaciones colectivas y de estas movilizaciones. Y otra forma de organización que creo que ha sido muy efectiva son las organizaciones, esto es un poco triste, pero son las organizaciones de la sociedad civil más de élite que tienen picaporte con las autoridades y que pueden llegar y hablar con ellas y que sí han cambiado las cosas. Mira, yo me acuerdo mucho, no sé si tú recuerdas, pero en este país había, y sobre todo en Ciudad de México, había un problema de secuestros gravísimo a principios de los años 2000. Bueno, ese problema de secuestro se arregló y se arregló en parte por la sociedad civil organizada que demandó que se creara unidad de antisecuestros, que se cambiaran como ciertas cosas en cómo se ejerce la justicia. Bueno, entonces cuando me dicen no se puede arreglar el problema de seguridad, a ver, no, en este país hay problemas de seguridad que sí se han arreglado. El problema del secuestro de las élites, por ejemplo, se arregló. ¿Por qué? Porque se organizaron, porque pudieron ir y demandar que se resolviera ese problema. Entonces creo que sí ha habido sin duda ciertos tipos de avances. La cosa es cómo democratizamos eso de manera que pues esté en otros lados, ¿no? Y no solamente en estos como pequeñas bolsitas que podemos identificar casi que con microscopio, ¿no? ¿Y hay casos fuera de las élites que han sido Bueno, el secuestro se exitosos? arregló. Bueno, los maestros tienen de los mejores sueldos de este país. Los trabajadores de Pemex. Ya sé que estoy dando ejemplos que a la gente no le gustan, pero bueno, así funciona la organización. Quien se organiza gana. Entonces, el secuestro se arregló. Creo que el proceso de democratización electoral también fue hasta cierto punto un éxito que no le podemos
No le podemos quitar a la generación X y a los boomers. O sea, ellos sí ganaron el que el PRI en su época hiciera una reforma electoral en 1997 que nos dio la democracia electoral como la conocemos. Eso lo ganaron ellos, limpio, hay que reconocérselos. Que no era suficiente, ok, que no nos gustan cosas de ellos, ok, que no cambiaron el modelo económico, que son unos neoliberales, todo eso sí pasó, pero ganaron en los procesos de democratización electoral, crearon el IFE, que ahora es el INE. Creo que ese es otro proceso que fue muy exitoso. Hay que concedérselos. Y Alejandra Haas nos deja con un importante mensaje final. Es mejor y es más estratégico escoger la confianza sobre la desconfianza en los movimientos. Alinear el objetivo con los medios para lograrlo y también escoger mensaje, escoger interlocutores, escoger socios, coaliciones, con quién te juntas, en qué momento, a quién invitas, ¿no? Y yo en eso creo que quizá una parte importante de lo que yo he aprendido es que siempre hay que invitar, siempre hay que sumar y hay que tratar. Creo que se paga un precio mucho más alto por la desconfianza que por el exceso de confianza. Una parte esencial de los movimientos es la estrategia. Quienes estamos cerca de movimientos sociales nos tenemos que preguntar dos cosas. Una, ¿qué recursos tenemos? Y dos, ¿cómo los podemos poner a trabajar a nuestro favor? Los recursos no solamente se manifiestan en dinero. Un recurso importantísimo puede ser tener una voz o contar con una comunidad que nos respalde. En este capítulo aprendimos sobre distintos tipos de movimientos. Desde el caso bíblico de David y Goliat, hasta movimientos laborales, feministas, de diversidad sexual y el caso de una comunidad que se defendió de una mina que los estaba envenenando, la estrategia ha hecho una gran diferencia. Y cerramos el capítulo con una invitación que nos hizo Alejandra Haas a decidir estratégicamente confiar y sumar a otras personas. Porque a partir de ahí podemos hacer lo que nos invita Marshall, que es convertir los recursos que tenemos en el poder que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Y les dejo con preguntas. En la vida y en sus esfuerzos de organización, ¿están dedicando tiempo a la estrategia? ¿O más bien están reaccionando ante lo que sucede? Si la respuesta es no, pues tal vez esta es una oportunidad para empezar a hacer algo diferente. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. Yo soy Carlos Quintero y esto fue Sí se puede, Historias del Cambio.